¿Qué tal amigos de RPP Noticias? Soy Valeria Fuertes y hoy vamos a conversar de un tema que es muy importante. A 2 años del inicio de la pandemia se ha hablado del crecimiento de la informalidad, del incremento de la pobreza, pero no se ha analizado cuál es la situación de la mujer en nuestro país en términos de empleabilidad, es decir, cuántas mujeres han perdido su trabajo a raíz de esta crisis sanitaria que ha golpeado al mundo entero. Hoy vamos a tener un análisis un poco más detallado de la mujer peruana, cuánto es la brecha salarial, cuánto ganan en promedio y por qué ha sido, digamos, uno de los sectores más golpeados de esta pandemia. Para ello vamos a conversar con Natalia Manso, ella es profesora de Pacífico Business School. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Valeria. En principio, Natalia, vamos a hacer una especie de radiografía. ¿Cómo es que esta pandemia encontró a la mujer peruana cuando inició esta crisis sanitaria, o sea, en marzo del 2020, y cómo la está dejando ahora, que a pesar de que todavía esta pandemia continúa habiendo infectados y demás enfermos, ¿cuál es la situación luego de 2 años? Sin duda, la mujer siempre ha estado en una posición de desventaja por múltiples razones, aunque hemos ido recuperando lentamente posiciones. La pandemia nos ha hecho retroceder, evidentemente, porque el desempleo ha aumentado de manera general, pero le ha tocado muy especialmente a las mujeres. Entre otros motivos, porque el cierre radical de las escuelas y de la red de cuidado infantil y de adultos mayores y afecta especialmente a las mujeres porque son las que se encargan de ese trabajo no remunerado. Pero además, la presencia femenina en sectores, servicios, turismo, restauración es mayoritaria y esos sectores se han visto especialmente golpeados y son los que todavía ahora no están recuperándose al 100%. Natalia, ¿se tiene alguna cifra de cuántas mujeres al día de hoy, 2022, todavía no pueden recuperar o todavía no han recuperado su empleo? El desempleo en estos momentos en las mujeres es del 6% y para tener una comparación el de los hombres es un 4,7%. Pero lo que a mí me preocupa no es tanto el empleo, que ya estamos llegando a niveles prepandemia, sino la calidad de ese empleo. El empleo que hemos recuperado es empleo más informal, peor pagado y más temporal. Entonces, estamos en unas tasas, te digo, por cada 10 trabajos formales, 6 son de hombres y solo 4 son de mujeres. Y claro, estamos hablando de un empleo que es de baja calidad, un empleo que no le ofrece, digamos, seguro, una seguridad, ¿no?, al trabajador o la trabajadora. Y en esos términos, ¿cuál es la diferencia salarial? Porque si había una brecha antes de la pandemia, yo imagino que esta brecha o esta distancia entre lo que gana una mujer y un varón en el Perú se ha incrementado, ¿no? Evidentemente, la brecha salarial ha aumentado aproximadamente un 30% respecto a los niveles prepandemia. Hoy estamos más o menos en unos 72 soles gana una mujer por cada 100 soles que gana un hombre. Y en promedio, en el salario, tenemos aproximadamente un ingreso de 500 soles menos. Específicamente, nosotras tenemos un salario de 1.340 soles y ellos de unos 1.870. Esos 500 soles en esta banda salarial suponen una diferencia que repercute directamente en la calidad de vida de las mujeres. Exactamente, porque, Natalia, estamos viendo un proceso inflacionario, ¿no? Una presión inflacionaria muy alta, no solamente en Perú, esto se ve en otras partes del mundo. Em, pero claro, si una mujer ganaba cierta cantidad de dinero y era madre soltera, ese dinero que ahora gana, que imagino que ya perdió un trabajo en planilla y ahora tiene que buscárselas porque es la realidad en nuestro país. El dinero que ahora tiene no le va a alcanzar ni siquiera para alimentar porque los precios de los productos se han disparado. Claro, por eso las mujeres ahora dicen lo de no, me voy al mercado y no me rinde, ¿no? El Ya. dinero no rinde, no sentimos que la canasta familiar está cubierta. Y además otro factor importante, como tú bien dices, la cantidad de hogares que tienen una madre soltera o que la jefa de hogar es una mujer, es decir, el ingreso principal es la mujer. Si en el 2010 eran un 25% de hogares los que tenían una jefa mujer,
Hoy son un 32%, entonces más hogares dependen de ese ingreso femenino que a su vez se ha visto disminuido. Y eso impacta directamente también en la calidad de vida de los niños, en su alimentación, en su nutrición. Natalia, ¿hay alguna relación entre esta independencia económica que tanto hemos anhelado y por la que hemos luchado muchísimos años las mujeres, ¿no? Para tener igualdad, es decir, el mismo trabajo que hago yo y lo hace un varón, tener el mismo sueldo? Esta independencia económica que muchas mujeres aspiramos, ¿tiene una relación con la reducción de violencia? En realidad, el empoderamiento económico o independencia económica ayuda o coayuda a las mujeres a que se atrevan a denunciar. Cuando existe una dependencia económica es más difícil afrontar un proceso que por otro lado es tedioso, largo y que de hecho son muchísimas las denuncias que se abandonan en el camino porque el Poder Judicial no da una respuesta ágil a todos esos procesos. Con lo cual, si además tienes dependencia económica, denuncias a tu agresor y tienes que regresar a la casa a depender económicamente de él, es bien difícil que en ese sentido avancemos. Y una cosa sí me gustaría, Valeria, comentar, porque no lo escucho mucho en los medios, ¿no? Romper el estereotipo de que es solo la mujer sin recursos o de nivel socioeconómico menos alto la que sufre violencia. Eso no es cierto. Una mujer, independientemente del nivel socioeconómico de su hogar, puede ser dependiente del esposo y puede ser igualmente víctima de violencia y puede ser igualmente una mujer con muchas dificultades para poder denunciar una agresión o una situación de violencia. Muy interesante lo que mencionas, Natalia. A ver, si es que vemos cómo estaba compuesto el tejido empresarial, ¿hay más presencia de mujeres emprendedoras en el Perú? Porque tengo entendido que son las microempresas las que se han visto más golpeadas, ¿no? Por esta crisis sanitaria. ¿Cuál es el análisis allí de la mujer? Sí, las mujeres en el Perú mayoritariamente son emprendedoras, son microempresarias, son trabajadoras independientes. Hay más trabajadoras independientes que trabajadoras que trabajan por cuenta ajena en una empresa. Esto se debe también porque para ellas es la única manera de poder conciliar el cuidado de sus hijos y del hogar junto con su trabajo, porque al ser independiente tienes una cierta flexibilidad horaria, etc. Pero fíjate la vinculación también entre violencia, ingresos, productividad y economía. En el año 2017 se hizo una encuesta entre microempresarias informales de Arequipa y se arrojó un cálculo bien interesante. Las tasas de violencia tan altas que tenemos en todos los segmentos del Perú arrojan que más o menos estas microempresarias, por culpa de la violencia doméstica que sufren, perdían aproximadamente un 21% de ingresos en sus negocios, porque los tenían que cerrar porque tenían que ir a denunciar o porque habían sido golpeadas y no podían abrir su pequeño comercio ese día, o porque tenían a una expareja que les acosa y les persigue incluso hasta la puerta de su negocio y no lo pueden aperturar, etc. Es claro, hay una relación bastante ligada, ¿no? Entre la violencia contra la mujer y la economía, a pesar de que muchos se niegan a creer que sí, existe una línea muy delgada. Natalia, te agradezco muchísimo este análisis, estos comentarios, estas respuestas que has brindado, un poco para entender cómo está compuesto el escenario del empleo a nivel nacional y cómo ha golpeado esta pandemia a las mujeres. Natalia Manso, profesora de Pacífico Business School, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí llegamos en este programa a propósito del Día Internacional de la Mujer. Muy buenas